Bueno, mi nombre es Ash Mateu, bienvenidos al Alto Palermo. Gracias a Parulo por invitarnos a esta Masterclass de Tendencias de Invierno 2021. Vamos a chusmear un poco de qué se tratan todas las tendencias que tienen que ver con la ropa. Vamos a ver el make-up, vamos a ver las estampas, vamos a ver los materiales, vamos a ver carteras, vamos a ver zapatos, obvio. Y sobre todo, vamos a aprender a comprar de una forma lo más smart posible. Así que me encantaría empezar por ahí. Lo primero que hice fue empezar con una cita de Daniel Lee, el nuevo director creativo de Bottega Veneta, que tiene tan solo 32 años. Y Bottega Veneta es una de las pocas marcas en crecimiento que hay hoy dentro de la industria de la moda a nivel lujo mundial. Y él dice que este es el momento para ser más íntimos y prácticamente retroceder. No siempre se trata de correr hacia adelante, es bueno dar un paso hacia atrás y observar. Están pasando tantas cosas en el mundo que en estos momentos que no parece ser el momento para que la moda se ponga demasiado escandalosa. ¿Qué quiere decir con qué quiero introducir todo esto? Que la moda se está poniendo más clásica que nunca. Que es importante empezar a despojarnos un poco, a empezar a pensar en colores más neutros, empezar a pensar en la durabilidad de las compras, empezar a pensar en diseños, estampados, colores, formas que empiecen a perdurar un poco más en el tiempo y que acompañen nuestro estilo de vida. Por eso también es muy importante que entendamos cómo es nuestro estilo de vida y cómo va a ser nuestro estilo de vida en los próximos años para poder entender cuáles son las tendencias que aplican. Comencemos por aprender reglas básicas del guardarropas inteligente. 1. La clave de un vestidor smart está en invertir en prendas clásicas que sean atemporal por su diseño y que perduren en el tiempo. 2. Hay que incorporar ítems que sean funcionales a nuestro estilo de vida, que eran los que les estaba contando recién. Y 3. Para tomar una decisión de compra es clave evaluar las ocasiones de uso que le voy a dar a las prendas. Por eso van a ver que yo voy a hacer muchísimo foco en un montón de prendas y sobre todo en accesorios que perduren a lo largo del tiempo. Si tenemos que elegir las botas de la temporada, seguramente nuestra compra más inteligente sea la que más veces vamos a usar, aunque a veces nos tentemos un poco y querramos usar las que tienen taco aguja y son súper en punta, pero tal vez en esta oportunidad no tengamos tanta ocasión de uso. Punto número 5. Punto número 4. Es muy común que compremos cosas que a lo largo del tiempo no funcionan. Entonces es muy inteligente para tener un guardarropas inteligente que dejemos ir lo que no funciona y hagamos espacio para las cosas nuevas. De hecho, dentro de la sustentabilidad es muy importante que empecemos a pensar en revender la ropa, en alquilar algo, como en si voy a dejarlo ir, capaz puedo revender algo o puedo revender todo lo que ya no uso para comprar cosas nuevas. En resumen, es muy importante que hagamos lugar y espacio nuevo en el guardarropas para poder comprar cosas nuevas. Revender la ropa es una forma de ser sustentable y ayudar al medio ambiente, entonces es algo que está buenísimo. Si nos da un poco más de presupuesto para las nuevas tendencias y dejar ir lo que no funcionó o lo que ya no nos funciona tanto. Es muy importante la forma en la que guardemos la ropa y que compremos de esta forma en la que yo les digo que tiene que ver con pensar en colores, estampas, formas que perduren en el tiempo. Hablemos un poco del comfy y el effortless. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir el effortless? Quiere decir que es menos esfuerzo, que es algo que tiene que ver con que nos cuesta menos, como si pareciese que antes de salir de tu casa no gastaste ni un segundo en vestirte. Te tiraste la pilcha encima y fluye y cae y funciona y te queda espectacular. Pero para todo eso tiene que haber un trabajo previo, una preproducción en donde nos probemos súper bien la ropa, en donde veamos qué nos queda bien, qué nos gusta, cuáles son nuestras formas, que nos tomemos el tiempo de ir a la tienda, de probarnos todas las opciones que haya para encontrar cuál es la que más nos gusta, tratar de no tener el no fácil y empezar a probar y descartar las cosas una vez que las tengo puestas. Por ejemplo, no sé, a mí me gustan estas botas, pero tal vez estas me quedan muchísimo mejor. Bueno, está bueno ver y observar de verdad qué es lo que me estoy probando y tomar una decisión en concreto y no con mi opinión. Porque si no después sucede que uno termina comprando algo que no le gusta tanto. La nueva normalidad nos está llevando a una realidad que vamos a vivir todo el tiempo dentro de casa. La pandemia no es que nosotros pensamos que iba a durar capaz 40 días en aislamiento social, pero la verdad es que la pandemia seguramente dure hasta casi 5 años. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que empezar a pensar un guardarropas que se empiece a sentir casi tan confortable como estar adentro de casa. Van a ver que hay muchas tendencias en las que vamos a hablar hoy que tienen que ver con la sensación, con el confort, con los géneros. Van a ver que ahí de repente, no sé, están de moda las carteras que son como las almohadas, que son inflables, que están de moda las bumper jackets, algunos tapados gigantes que pareciese como si te abrazaras con el acolchado que saliste de tu casa. Y eso quiere decir que hoy las tendencias se van a mixear muchísimo con este formato que tiene que ver mucho más con los tejidos, con la ropa de entre casa, con los pijamas, con los géneros como mucho más livianos y tal vez un poco más pijamescos, por decirlo de alguna manera. Empecemos por los colores.
La naturaleza nos llama porque estamos atravesando una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis ecológica. Entonces los colores empezaron a poner un poco más grises, un poco más livianos. Y van a ver que los colores de la naturaleza, por ejemplo, los vamos a ver. Está el rosa tiene más que ver con los tonos más livianos del amanecer. Tal vez los verdes tienen que ver con las diferentes tonalidades de las hojas de los árboles o de los pastos. Pero todos los tonos en general van a tender a apagarse y a ponerse un poco más grises que antes. Y en contrapostura a esto, porque siempre hay una tendencia y una contratendencia, lo que va a empezar a suceder es que van a aparecer pops de color. Y seguramente en las temporadas que siguen estos pops de color van a empezar a crecer un poco más. Y es muy importante tener en cuenta cuáles son las tendencias que se usan ahora y cuáles son las tendencias que van a venir después, porque cuanto yo más información tenga en el futuro, mejores decisiones voy a poder tomar en el presente. Entonces, la paleta cromática de esta temporada traza una línea tan estrictamente neutra que de repente estalla y aparecen estos pops de colores brillantes. Entonces de repente yo les voy a hablar de una paleta de marrones, de colores tierra súper desaturados, que de repente se contrastan con un amarillo o con un fucsia o con un verde mucho más fluo. Y lo que nosotros tenemos que empezar a entender es en qué humor social estamos parados nosotros y hacia dónde tenemos ganas de ir. Estamos un poquito más abajo de energía y tenemos ganas de ir con colores neutros, un poco más tranquilos y llevar una paleta tal vez como más parisina, o tenemos ganas de repente de decir, bueno, me clavo el color a full, estoy a full con las estampas, quiero color, necesito levantar, quiero verme mucho más alegre. Va a depender muchísimo de para dónde querramos ir nosotros. La tendencia y la moda va a ser una combinación de las dos cosas. Por el momento estamos en colores neutros, apareciendo algunos destellos de color, pero en el futuro vamos a empezar a incorporar cada vez más color para poder ponerle un poco más de alegría al contexto social. ¿Qué más? Seguimos. El gris. El gris es un color encantador para mi gusto porque combina con todo, porque va a trascender en el tiempo. El tema es el tono del gris, porque no todos los grises son tan lindos. A veces los colores aceros son los que, y esta es mi opinión personal, son los que tal vez cansan más rápido, pero cuanto más neutro sea el gris, y estos grises jaspeaditos, ¿vieron cuando ven como un gris que tiene como algunas manchitas blancas que se llama melange? Esos grises en general son los que mejor van a combinar con el blanco. Los grises son como el hermano del medio entre el negro y el blanco, y son un comodín que va a perdurar en el tiempo siempre. Tal vez fuimos viendo en algunas temporadas anteriores que el gris estaba bastante en los zapatos y en las carteras, pero esto ya no está sucediendo tanto, sino que el gris está yendo mucho más hacia los buzos, los joggings, hacia la ropa deportiva. No tanto tipo a los tapados, a la ropa de outwear ni a los accesorios. Siguiente. Hablemos del verde. El verde es el color de la temporada y lo van a encontrar en un abanico impresionante. Van a encontrar de repente un verde menta, van a encontrar de repente un verde musgo, van a encontrar de repente un verde fluo. El verde en todas sus versiones es un tono que llegó para quedarse y va a seguir creciendo. Así que encuentren cuál es el tono de verde que va con ustedes, porque no todos los tonos de verde van con todas las pieles, pero seguramente encuentren un verde que sea un poquito más amarillo, un verde que sea un poquito más oscuro, un verde que sea un poquito más claro, más de la forma que sea, pero seguramente encuentren cuál es el que sea para ustedes. Si de repente ustedes me dicen, a mí el verde no me queda bien, no es para mi piel, no va conmigo, no va para mi personalidad. Bueno, si no va para tu personalidad, obviamente que lo puedes dejar afuera y si no te gusta, adiós. Pero si de repente no te queda bien, lo puedes empezar a elegir en partes de abajo. Entonces, tal vez arriba uses un color que te favorezca y te resalte a la cara, y en el pantalón o en la falda o en la parte de abajo puedas usar verde, o lo puedes usar en los accesorios, por ejemplo. ¿Qué más? Siguiente. El rosa. El rosa siempre está y el rosa es un encanto y el rosa para todas las mayoristas es un ítem que se convierte casi como en un gris, en el blanco o el negro, como si fuese un básico del guardarropas. Piensen esto, pensemos un poco más en la psicología del color. La psicología del color tiene que ver con qué sensaciones y qué vibraciones y qué emociones transmiten los colores. Y si uno puede entender cuál es el contexto social, empieza a entender también por qué algunos colores entran más en uso que otros y por qué otros en este momento no vibran en una buena frecuencia y otros sí. ¿Me explico lo que quiero decir? Y tengo que encontrar colores que me identifiquen, que también estén a la moda. No es tan fácil construir una paleta de color, pero siempre lo más importante es que partamos de los colores que mejor nos quedan, porque esas son las prendas que más vamos a usar y son las prendas que más van a perdurar en nuestro armario a lo largo del tiempo. Siguiente. Estamos un poco saturados de las pantallas y esta idea tipo súper saturada de luz que nos pasa a través del celular. Entonces los blancos empiezan a poner un poquito más grises.
Vieron que yo al principio les hablaba de que todos los colores se iban a poner bastante más grises, pero el blanco específicamente se va a poner en un tono white para no tener esa energía tan densa de las pantallas con las que estamos tan sobresaturados. Hablemos de los marrones porque los marrones llegan para quedarse y además son colores neutros que van a perdurar en el tiempo y elijan en lo que quieran invertir, que sea en marrones, en beige, en khaki, en camel, en el tono que les guste, son tonos que van a perdurar en el tiempo. Esta temporada los marrones van a ser bastante más claros, pero en el futuro y el color de la temporada que sigue, y les tiro este dato para que ya empiecen a ver para qué lado del marrón quieren ir. Siguiente, por favor. Va a ser el cocoa, que acá les puse las botas que hizo Paruolo, que están ahí, que es un chocolate un poco más oscuro, un poco más profundo, como si se inspirara en una tierra un poco más mojada. Siguiente. Acá les puse algunas ideas y algunas referencias de cómo combinar colores. Van a ver que les puse una pila de carteras de Bottega Veneta, que es un diseñador que a mí me encanta, combinadas en tonos desaturados. Entonces empieza a aparecer el amarillo, un nude, el white, gris, y todos estos colores se están combinando muy bien con verde. Si prestan atención, en todos lados el verde aparece sin parar. Y las tendencias tienen que ver un poco con eso, con empezar a entender la tendencia por repetición. Siguiente. De eso quiero hablar con los cuellos. Por ejemplo, cuando yo empiezo a encontrar una tendencia que la vi que la tiene una campaña de moda, la vi que lo usó una influencer en su blog, la vi que estaba en la vidriera de una marca, en el lookbook de una marca, se lo vi a alguien caminando por la calle. Cuando yo empiezo a ver un sistema de repetición, entonces las tendencias empiezan a caminar un poco por ese lado. Y tiene que ver con eso, con empezar a encontrar cuáles de esas tendencias o esas repeticiones a mí me interesan y a mí me sirven y yo quiero incorporar. Por eso les puse también las tendencias de los cuellos, les puse bastantes imágenes. Siguiente. Y les puse quién fue la primera en usar esta tendencia o en hacerla tal vez un poco más icónica, que fue Lady Di. Y de casualidad, estamos atravesando el furor de The Crown, la serie de Netflix, que habla de la realeza inglesa, que en su última temporada, que se nos hace muy poco, empieza a aparecer el personaje de Lady Di en la historia y de repente, o casualidad, se empiezan a poner recontra de moda cosas que ella usaba. Entonces, así como vieron cuando alguien les pregunta, bueno, ¿y a vos qué te inspira? No, me inspira todo. Y uno dice, bueno, no, dale, decime algo un poquito más concreto, ¿no? Tiene que ver un poco con esto, con que de repente empieza a suceder que la repetición o la inspiración realmente sale de cualquier lugar. ¿Qué sé yo? Si Netflix hubiese hecho esta serie hace 5 años atrás y tal vez esta tendencia se hubiera impregnado socialmente hace 5 años atrás, pero lo que está sucediendo sucede ahora. Entonces, todo lo que vean en la televisión que les empiece a gustar, o de repente, por ejemplo, no sé si vieron la serie de Bridgerton, que también fue un furor en Netflix para las mayoristas, seguramente empiece a impregnar o empiece a insertar dentro de las tendencias diferentes cortes, texturas, géneros, monios, volados, no sé, el corte por debajo del busto, y empiezan a pasar esas cosas. Por eso también está bueno estar atento y ver qué pasa y entender de dónde vienen para después también entender cómo combinarlo, para también entender dónde buscar más inspiración. Si yo no entiendo de dónde viene la tendencia, si no entiendo el contexto, si no entiendo el porqué de las cosas, es un poco difícil poder entender la moda o poder después combinar la ropa, porque uno toma información suelta y después tiene que combinarla y entonces te parás delante del espejo, delante del vestidor y decís, ya, no sé qué ponerme, no sé cómo usarlo, no se me ocurre. Entonces es muy importante que si yo sé de dónde viene, entonces capaz se me ocurre con qué colores, entonces capaz se me ocurre quién lo usó y cómo lo usó. Tal vez tengo ganas de buscar en Pinterest o de repente en Instagram o en Google un poco de la historia de esa tendencia para empezar a inspirarme y a encontrar un poco más de información. Las ideas no llegan a que te parte un rayo y la creatividad te paras delante del guardarropa y te llueven las ideas y todo te parece fantástico. Sino que uno las tiene que motivar, las tiene que generar, las tiene que gestionar, las tiene que empujar un poco. Entonces está bueno, si a uno le gusta la moda o quiere estar un poco más a la moda o quiere saber un poco más de moda, empezar a hacerse pequeños momentos para investigar un poquito más. Tal vez comprarte una revista de moda, tal vez entrar a un portal de tendencias que sientas que se ajusta a tu personalidad o seguir alguna blogger o influencer que tenga más que ver con tu color de pelo, con tu tipo de físico y entonces puedas encontrar tendencias que se acerquen mucho más a tu estilo y a tu personalidad. Otra tendencia muy fuerte, que era de la que hablaba recién de Bridgerton, tiene que ver con los monios y los volados, como toda esta cosa un poco más aristocrática y que cobra volumen casualmente en la parte de arriba. Lo podemos pensar
con charreteras, con algún detalle, con algún bordado, con algún peinado, con algunos aros, con algún labial. Empezar a entender en dónde va a estar el foco según lo que se ve. Siguiente. Clásicos eternos. Es muy importante, y de esto quiero que se lo lleven a su casa y les quede grabado por siempre, empezar a entender que hay prendas clásicas en las que uno tiene que invertir y que duran para siempre. Por ejemplo, puede ser un saco como el que está acá, por ejemplo, puede ser un par de borseos negros, que son ítems y prendas, tipologías que trascienden a lo largo de las temporadas, a lo largo de las tendencias. Y eso quiere decir que uno empieza a comprar un poco de una forma más inteligente y más estratégica, porque a veces no está tan bueno como gastarte todo el presupuesto en un ítem de temporada que a la temporada siguiente ya te aburrió un poco. Bueno, un poco hablamos de lo que les estaba diciendo antes, de la ropa del homeware, de todo lo que está pasando dentro de casa, de medio que tengo un pijama y todas estas texturas que son tejidos mucho más livianos, capaz telas de algodón, todo lo que sea suave a la piel, todo lo que nos quede cómodo, lo que nos dé confort, lo que realmente sientan que cuando salgan a la calle todavía hay un poquito de esa cosa cozy de estar sentado en el sillón de mi casa. Una tendencia muy importante entonces son los tejidos, y los tejidos se van a aplicar en todas las prendas y en todas las tipologías. Se puede usar en pantalones, en una cartera, se puede usar de repente en un vestido largo hasta el piso, se puede usar en los cardigans, se puede ser un jogging, puede ser una falda. El tejido va a estar en todos lados porque hoy más que nunca necesitamos géneros livianos y envolventes. Siguiente. El workleisure. Bueno, la conocerán seguramente a Kim Kardashian, que ella fue la emblemática, icónica creadora del athleisure, que es una tendencia que tiene que ver con esta ropa deportiva pero con el ocio, que después se fue combinando y a esto se le fue sumando tal vez un saco sastrero, y esta combinación entre la ropa tal vez de un algodón con un poco más de rebote o más expandex, como que tiene más lycra, combinada con prendas sastreras como puede ser una camisa, un tapado largo hasta el piso, o de repente un chaleco. Empezar a encontrar como tal vez esas prendas que vienen más de la historia del vestuario masculino y mezclarlas con la ropa deportiva, pero todo esto tiene que suceder en una paleta de colores neutros. Siguiente. Acá vemos algunos ejemplos más, que se trata de reinventar los básicos en tejidos nobles y fusionarlos con sastrería. Ese es el concepto. Siguiente. Después tenemos la tendencia utility, que tiene que ver con todo lo que viene de la armada, del ejército. Empezar a entender, si estudia un poco la historia, por ejemplo, del trench. El trench, por ejemplo, tiene un montón de recursos que tienen que ver, que están diseñados específicamente en la historia por Hugo Boss, que por ejemplo tiene charreteras para que el arma de los soldados se pueda sostener en la charretera. Tiene bolsillos muy profundos para que de repente los soldados puedan guardar municiones, comidas, reservas de comida en sus bolsillos. Tiene doble botonadura central y cubre 2 veces el pecho para mantenernos un poquito más abrigados. En general, el trench tradicional también tiene, por ejemplo, un botón que se desprende para convertirlo de repente en un abrigo un poco más largo y poder taparnos con el trench para dormir. Entonces, si uno empieza a entender de dónde vienen las tendencias, después también es más fácil combinarlas. Por eso les cuento todo esto para que contextualicen un poco de qué se trata el estilo utilitario. Y tiene que ver con esto, con los bolsillos más grandes, con las charreteras, con los cinturones, con todas las opciones que haya que sientan que sean más funcionales, que les sirvan a la hora. Por ejemplo, ahora se usan todas estas crossbody bags, que son las que se cruzan, que de repente tienen espacio para el celular, espacio para guardar, no sé, la botellita de agua, espacio para guardar la billetera aparte. Y todo eso funciona súper bien esta temporada. Y piensen esto, en épocas de crisis las tendencias se estiran un poco más. Entonces, todos estos estilos que tienen mucho más que ver con lo utilitario, con las épocas un poco más hostiles, lo podemos llamar de esa manera, todas las prendas o por ejemplo todos los accesorios que nos empiezan a distanciar del piso para protegernos del frío, por ejemplo, que nos dan confort, con las botas con las que se pueden trabajar. El utility también tiene mucho esto de la ropa de trabajo. Siguiente. Pijamas.
Los pijamas llegan para quedarse, ya hace varias temporadas que estamos viendo los pijamas y se quedan y se quedan y se quedan. Y cada vez más marcas están desarrollando sus propias líneas de pijamas, sus propios géneros. Y la seda va a ser la protagonista de todas estas tendencias, que de repente me puedo sacar las pantuflas y me clavo unos borseos cancherísimos y salgo a la calle súper cool. Entonces voy a elegir cuál es el pijama que yo quiero para usar en casa, pero que también me permita ponerme un tapado, unos borseos cancheros y de repente salir a la calle a comprar algo y estar súper a la moda. Siguiente. Texturas. Bueno, esto hablábamos un poco, las texturas, que tienen que ver con empezar a ser lo más confortable posible. Pero hay una tendencia muy puntual que va a venir un montón este invierno específicamente, que tiene que ver con el corderito, como esa tela, como ese género como un poquito más mullido, como si fuese como de un osito que nos abriga y nos abraza. Es una tendencia muy específica de este invierno. Tal vez quisiera aclarar que esta tendencia en puntual es una tendencia corta. ¿Qué quiere decir? Que no va a prosperar tanto en el tiempo. Tal vez sí cuando hablamos de los tejidos, tal vez sí lo que yo les contaba de los colores, pero hay algunas tendencias que son como las más rápidas o las más efervescentes y así como llegan se van. Entonces está bueno saber también que si esta tendencia nos gusta, bueno, tal vez no vamos a invertir tanto en una prenda con este género porque a la larga no va a perdurar en el tiempo. Así que está presente, pero atenti. Siguiente. Bueno, esta también es otra tendencia que es un poquito pasajera. Ya venimos viendo que los tops se van acortando, pero ahora ya están más cortos que nunca, que casi que se te ven las lolas. Y puede ser recontra divertido y puede estar buenísimo para usar, pero también hay que estar atento de que son tendencias que se van a los extremos. En general, y lo van a ver, por ejemplo, no sé, se van a acordar el tiro del pantalón. El tiro del pantalón fue bajando tanto que había que usar otro short abajo porque si no se te veía la mitad de la cola. Y después las tendencias rebotan y empiezan a subir al punto de que llegan hasta el ombligo y casi que nos ahorcan. Con los tops está pasando lo mismo. Se empezaron a cortar hasta que ya están llegando al límite de casi estar desnuda. Entonces, hasta acá van a llegar. Y depende del estilo de cada uno. Al que le guste, bienvenido, me parece una tendencia espectacular. Va a acompañar súper bien con el corte a la cintura, que es el corte de la temporada. Y me parece que puede ser muy divertido, pero bueno, yo quiero avisar eso. Va a ser una tendencia que está llegando a su límite. Abrigaditos hasta el cuello. Obvio que no podía faltar la polera con todo lo que venimos hablando de estar abrigados, de estar cómodos, de estar calentitos, de sentirnos protegidos, porque el cuello es un lugar con mucha sensación y es muy importante, con mucha sensibilidad y es muy importante para las sensaciones. Entonces, esta sensación de estar abrigadito también tiene que ver un poco con ser un poco más chico, con estar un poco abrigadito hasta la nariz, como cuando estoy acostado en mi casa tapado. Así que son tendencias que van a perdurar en el tiempo y una clásica polera negra la van a usar toda la vida. Siguiente. Esta es una tendencia que a mí me encanta. Vienen las reminiscencias grunge. ¿Qué es el grunge? El grunge es como un estilo un poco más punk que viene de Londres, que viene de los 80, pero es todavía un poco más sucio, es un poco más trash, es como de drogas más duras, es un poco más pasado de tema. Entonces, el grunge nos trae, por ejemplo, los estampados cuadros, que también se llama tartán, pero capaz si les digo tartán no les suena tanto. Va toda la tendencia de los borcegos. Piensen esto, cuando algunas tendencias surgen, tienen mucho que ver con todas las demás que se van desarrollando, como todas las demás que se suceden a partir de esa. Entonces, si yo estoy hablando de la moda utilitaria, de los tiempos de crisis, de estar cómodos, de estar abrigados, de ser funcionales, de sentirnos plantados en la tierra, entonces es muy probable que también pase esto, que de repente, sí, yo estoy todo el tiempo en mi casa, pero también es verdad que me da fiaca bañarme de repente porque nadie me va a ver, porque estoy sola en mi casa, porque entonces empieza ese estado social, eso que nos está pasando dentro de casa, de repente repercute, por ejemplo, en esta tendencia que va a tener flequillos, pero los va a tener mucho más sucios que nunca, por ejemplo. Entonces, ¿qué de toda esta tendencia puedo elegir yo? Bueno, no hace falta que salga con el pelo sin lavarme en la calle, sino que me puedo poner de repente unas botas cancherísimas que tienen una reminiscencia grunge, que las puedo usar un poco más sucias, un poco más gastadas, un poco más rotosas, y puedo elegir cuáles son los ítems que a mí me van a funcionar dentro de esta tendencia. No es que yo elijo una tendencia y esa tendencia hay que usarla íntegramente en todos sus aspectos. No hay que copiar las cosas, sino elegir y entender qué detalle de cada cosa me gusta a mí.
Siguiente. Los pantalones de elefante son esos pantalones que son anchos desde la cadera. Hay dos tipos de pantalones anchos, esos que van todos ajustaditos hasta la rodilla y se abren desde la rodilla, y están los pantalones que se abren desde las caderas. Los dos están súper bien esta temporada, pero el más hot de la temporada es el que es ancho desde la cadera. Siguiente. Después vamos a encontrar algunos detalles plateados como un poco más metalizados, algunos destellos de brillo y de color que me parecen súper interesantes y los van a empezar a encontrar y ver en todos lados, por ejemplo, en la puntita de una bota, no sé, en el vivo de un jean, en el detalle de la cadena de una cartera. Los van a ir viendo en diferentes situaciones y ustedes van a tener que elegir si van por el dorado o por el plateado. Siguiente. Acá vienen las cadenas. Las cadenas van en todos lados. Las cadenas van a ir de repente en los anteojos, en esas tiras de los anteojos. Las cadenas van a ir en las carteras, van a ir en los cinturones. Las cadenas aparecen en todos lados y me parece una propuesta súper interesante, pero insisto, esta es otra tendencia corta. Es una tendencia muy de esta temporada que seguramente no va a prosperar en el tiempo. Entonces, ¿me conviene invertir en comprar una cartera con la cadena? Y si es el presupuesto de mi temporada, seguramente no. Siguiente. Preppy. Preppy es el estilo de la preparatoria y tiene que ver con todo este estilo capaz de la película, no sé si la vieron, la película Clueless, capaz de la serie Gossip Girl. Entonces empiezan a aparecer todos los looks que tal vez uno asocia mucho el preppy con los mocasines y las guillerminas. Y en ese sentido es donde está pisando fuerte el preppy en la tendencia de esta temporada, pero no piensen que el preppy es solamente un saco y una faldita pisada. Siguiente, por favor. Me di el lujo, ya que podía hablar de lo que quisiera, de hacerles un pequeño resumen de la colección de Dior, donde presentó el preppy, porque creo que lo hizo a todo trapo y me pareció espectacular, como que lo representa de una forma increíble. ¿Por qué? Porque empiezan a converger en una misma estética o en una misma visión de diseño diferentes tendencias de las que yo venía hablando y algunas que les voy a seguir hablando ahora. Por ejemplo, esto de las carteras cruzadas, el tartan, el grunge, de repente el preppy sería clásico con mocasines y bailarinas o guillerminas, pero de repente se combinan con medias de red y borcegos, con zapatos acordonados, un poco más pesados y más rudos. De repente aparece con, no sé si llegan a ver acá abajo, que tiene como unas botas con corderito, como les hablaba antes. Entonces, ahí es donde yo empiezo a entender que todas las tendencias en algún punto yo las puedo convertir y las puedo llevar al estilo que yo quiera. Depende de mi estilo personal, qué cosa voy a adoptar de cada una de las tendencias que fuimos viendo. Siguiente. El Keep All Wear, que tiene que ver con esto que yo les contaba de salir prácticamente con el acolchado de la cama enroscado encima mío, y va a cobrar protagonismo en varias prendas, como por ejemplo los tapados, de repente las bufandas, van a haber cuellos, gorritos, que es como esta sensación de que son como un poco más puffy, un poco más inflados, como rellenos, por decirlo de alguna manera. Siguiente. Y después tenemos, como siempre, las contradicciones absolutas de la moda, que también nos divierte porque así somos todos. Que tienen que ver con las micro, mini bags, que ni siquiera te entra el celular, a las maxi, ultra, large, mega, gigante, grande, que son enormes. Entonces hay que tener cuidado. A veces las carteras muy chiquitas nos hacen ver visualmente, generan una línea estética que nos hacen ver como más grande que la cartera, o al revés, de repente tengo una cartera gigante que me hace ver como muy chiquita detrás de esa cartera. Bueno, las pillow bag tienen que ver con esto que les decía, que de repente son carteras un poco más infladas, un poco más puffy. Marc Jacobs lanzó una colección inmensa de carteras, todas así puffy y hermosas que te dan ganas como de agarrarlas, y esa sensación que yo quiero transmitir como que te da ganas de agarrarlo es el género que está de moda o que es lo que está sucediendo. Esta idea de elegir prendas por la sensación que me generan o emocionalmente la necesidad que yo tengo. Siguiente. Las Ogo Bags, seguramente las vieron en Instagram porque cuando hay una tendencia que se viraliza. Y las Ogo Bags son las clásicas de Prada, pero las fueron incorporando todas las marcas porque trascendieron el diseño de Prada y de repente no quiere decir que una marca copie otra marca, sino que hay tendencias que realmente se instalan y se replican. Es como, ¿vieron cuando algo se vuelve viral? Tiene un poco que ver con
con ese gesto, con esa intención, que algo sucede y la gente lo adopta. Y no es copia, es inspiración, es algo que la gente está adoptando porque tal vez el humor social va hacia ahí y de repente otra marca la hace en otro color, otra marca la hace un poquito más grande, más chica, con otro género, de otra forma. Y no tiene que ver con copiar o decir, bueno, si no es la de Prada no es. No, lo que tenemos que entender es que a veces algunos diseños se instalan y después yo tengo que elegir la mejor versión para mí. Siguiente. Bueno, de esto les hablaba, de las crossbody bags, que son todas las carteras que van a ir cruzadas. En general, la tendencia habla de una cartera que vaya como por debajo de la lola, pero puede ser a la altura que ustedes quieran. Si de repente tienen una cartera que tiene un asa que es regulable, ustedes pueden elegir acortarla o de repente hacerle un nudo y elegir a qué altura quieren usar la cartera. También la altura de la cartera tiene que ver mucho con nuestra tipología del cuerpo y seguramente las que estudiaron asesoramiento de imagen están como muy atentas a lo que favorece y no favorece según la tipología del cuerpo, van a entender de lo que les estoy hablando. Siguiente, los tapados de cuero. Los tapados de cuero están hasta en la sopa y un tapado de cuero va a perdurar en el tiempo y no pierde valor de reventa, lo van a poder usar siempre que quieran. Por eso lo más importante de un tapado de cuero es que elijan el que les quede bien a ustedes y que elijan un cuero que sea liviano, que sea dócil. Pasemos al make-up y ya estamos por llegar a mi parte favorita, que es la de los zapatos, porque soy una coleccionista de zapatos empedernida y quise pasar un poquito por el make-up antes para que empecemos a ver algunas tendencias que se están usando muy bien. Ahora en este momento está como este labial que es como súper glossy, con un contorno muy marcado, mucho más oscuro, que tiene como objetivo generar volumen en los labios. Vieron que los filtros de Instagram están tendiendo a generar más volumen en los labios, hay una tendencia social de empezar a aumentar un poco el volumen de los labios y eso termina repercutiendo en la moda también de alguna forma. En esta foto que yo les puse se ve como muy contrastado y muy marcado. Pero en realidad yo les propondría que elijan un contorno un poco más oscuro que el tono del labial, pero no tanto como en esta referencia. Yo traté de elegir esta referencia para que ustedes entiendan bien de qué les quiero hablar, pero no hace falta ser tan extremos. Pasemos al pelo y a los cortes de pelo. Sin duda, y esto ya lo vimos en Instagram como loco, el corte de pelo es un flequillo más al ras que nunca. Es ese flequillo que usaba de repente Audrey Hepburn, que usa la protagonista de Bridgerton en Netflix, pero con un toque más grunge, que es cuando yo les digo que va a ser un poco más rotoso. No va a ser ese flequillo peinado perfecto, con un brushing brilloso, no sé, increíblemente peinado, sino que tiene que ver con esta tendencia que fue la primera que yo les hablé, que es el effortless, que tiene que ver con estar como un poco más despeinado, con estar un poco más relajado, con estar un poco más como si no nos hubiésemos esforzado por tener ese flequillo. Se tiene que ver de una forma lo más natural posible, casi como que recién me levanté y me quedó el flequillo así. Después también las melenas se van a cortar y se van a empezar a desnudar los cuellos y el largo de las melenas va a ser el que más les favorezca a ustedes. Acá les puse dos ejemplos, uno que tiene las puntas un poquito más desgastadas y otro que es un pelo un poco más entero, y de ahí lo que a ustedes más les divierta. Siguiente. Bueno, y acá puse una pequeña referencia de cuáles son los largos de tendencia. Por ejemplo, un largo de tendencia son los largos midi. Los largos midi de los pantalones son los que van a permitir que se vean los zapatos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este borseo y elijo un corte midi, va a permitir que se vea toda la bota entera. Después tenemos también los tapados con toda esta tendencia que yo les digo, esta idea que no quiero que se olviden, como si te enroscaras con el acolchado y salieras a la calle, quiere decir que los tapados van a ser eternamente largos, casi que arrastran hasta el piso, por eso elegí esta foto de la colección de Louis Vuitton, que es muy exagerada. Y por último, antes de pasar a los zapatos, hablemos de las midi skirts, que son las polleras que van a ir hasta por debajo de la media pantorrilla. O sea, van a pasar las rodillas, van a bajar, pero van a estar bastante más por encima de los tobillos y se van a combinar muy bien con las botas, con las muy buenas botas, con los muy buenos borseos, porque les van a dar mucha visibilidad. Ese corte va a generar un foco visual muy importante en los zapatos y creo que son tiempos de darnos lujos y empezar a elegir esos toques con los que vamos a resaltar o vamos a brillar un poco más. Siguiente. The crunchy boots, como más robustas, más groseras, más pesadas, las que van al piso, las que te hacen sentir más plantados, esas que se ven como robustas.
Lo importante de esta tendencia es entender cuál es la altura de la caña de la bota que a mí me va a favorecer. Porque si estas botas son tan robustas y yo quiero ganar un poquito de altura, puede ser que una bota muy alta y muy robusta me robe algunos centímetros. Entonces es mejor elegir. Puedo elegir una bota robusta, pero que la caña no sea tan alta. Siguiente. Acá les puse otras referencias de todas botas que son acordonadas. Porque va a haber dos opciones muy fuertes esta temporada. Las acordonadas y las que no. ¿De qué depende? De la funcionalidad, de las ganas que ustedes tengan de atarse los cordones, de lo que a ustedes les guste, si quieren una resistencia un poco más punk, si les gusta un poco más el detalle, si quieren usar algo que sea como mucho más simple de usar o mucho más lineal y despojado a la vista. Va a depender de la estética que ustedes quieran darle a cada uno de los outfits. Piensen que los zapatos de verdad son lo que definen el look, es lo que termina de dar la personalidad. Los zapatos son una de las cosas más importantes porque es como nos plantamos. Si ustedes van a una clase de teatro, por ejemplo, les van a hablar muchísimo de las plantas de los pies, les van a hablar muchísimo de cómo un actor construye sus personajes, depende cómo camina, depende cómo está parado, depende cómo siente y cómo se conecta con la tierra. Entonces, piensen a la hora de comprar los zapatos o a la hora de probarse y elegir qué tipo de bota quieren. Si ustedes se sienten cómodos con los tacos, si se sienten cómodos con las plataformas, si se sienten cómodos con los tacos chupetes, si se sienten cómodos con el taco aguja, en esa sensación de estar calzando ese zapato, encuentren realmente un confort que los haga sentir o destacar su personalidad. Siguiente. Esta temporada se habla de las botas de combate, de salir a la guerra, como este tiempo de crisis en el que de repente está el grunge, está las tendencias como las de todas las que yo les expliqué de lo utilitario y de la armada. Entonces, también las botas tienen como esta idea de salir a la guerra, salir a la lucha, estar plantado. Así que cada uno va a elegir el modelo que quiera. Siguiente. Acá les puse más ejemplos combinados con de repente un tapado midi, una bomber jacket, de repente van a tener tipo una camperita más corta con un pantalón más largo. Las opciones van a ser infinitas. Creo que realmente lo que va a tomar mucho protagonismo esta temporada tiene que ver con los materiales y los géneros, pero el estilo cada vez va a ser más personal y cada vez va a ser más único porque lo que más me favorece y lo que mejor me haga sentir es lo que más me va a resaltar. Siguiente. Acá les puse algunos ejemplos más minimalistas, de repente hacer combinaciones más simples, más de blanco y negro, capaz más un office un poco más clásico, esta tendencia de usar muchísimo los suéteres y las piernas al aire. Me gusta esta idea de que la moda siempre tiene como esos opuestos complementarios. Hablamos del grunge, pero de repente puedo usar las mismas botas en un tono blanco y acá elegí un modelo de Parolo que me encantó, que tiene todo lo que acabamos de decir, pero es impecable y se usa de una forma impecable. Seguramente si eligen unas botas blancas, atenti, estas no se van a usar sucias. Siguiente. Vinimos hablando también del estilo preppy y eso nos lleva a los mocasines. Y me encanta esta nueva versión de mocasines, pero que también van al combate y de repente se alejan del piso, se despegan y empiezan a cobrar volumen en la plataforma y se ponen un poco más toscos y más robustos. De hecho, también me gusta, si les divierte, que podemos usar de repente estos mocasines con unas bucaneras largas y visualmente a lo lejos vamos a lograr un efecto óptico como si tuviéramos unas bucaneras hasta la rodilla. Entonces, de esa manera puedo tener capaz las dos cosas. Siguiente. Acá les puse dos modelos porque van a tener como el mocasín clásico cerrado, pero también van a tener como esa guillermina que empieza a tener un poquito de espacio y empieza a dejar entrever la capellada, porque esta temporada cobran mucho protagonismo las medias. Van a ver que en todos los looks que les mostré, casi todas las tendencias aparecen una y otra vez, casi sin darnos cuenta. Así que presten atención a las medias y tal vez esta sea una buena temporada para invertir en unas muy calentitas y muy cancheras. Siguiente. Acá les puse un poquito más ejemplos y quiero que vean esta calza fusó que se ve, que deja entrever un poquito el tobillo. Las parisinas hacen estas cosas locas que andan siempre desnudas con los tobillos al aire, que yo me muero congelada, pero se ve muy sexy y muy canchero. Estas medias o estas leggings que van hasta por debajo del arco del pie, también se vio muchísimo en la última semana de la moda de París. Siguiente. Y después tenemos el bolseo, que son los que yo elegí, mi must-have de la temporada personal, que vienen inspirados tal vez un poco en estas botas de lluvia, en las rainy boots, y tienen que ver con una forma bastante más lineal. Siguiente. Acá les puse más ejemplos combinados de diferentes maneras. Van a ver que en todos los ejemplos que puse
siempre aparecen mucho las piernas al descubierto. Así que si les da un poco de frío, también podemos incluir algunas medias para no morir congeladas. Y de repente me parece que una bota cuadrada con un pantalón midi y un tapado largo puede ser una gran elección. Y además las botas cuadradas van a perdurar en el tiempo, entonces si quiero algo para ir al trabajo o algo un poquito más formal, las botas cuadradas pueden ser una excelente elección. Siguiente. Gracias a Dios, los estiletos siguen, pero esta vez van a ser más livianos, van a ser un poquito más bajos que antes y vamos a poder caminar más cómodas. Entonces, ese zapato tan clásico, tan elegante, tan fino, tan femenino, nos va a dar un pequeño respiro y el taco va a bajar un poquito. No va a ser chupete, pero tampoco va a ser ese taco aguja extremo que no nos deje caminar. Siguiente. Y estas son increíbles. Hablemos de las texturas, hablamos muchísimo de las texturas que tengan que ver con el confort. Y de repente este cuero más glossy, más chicloso, como si fuese como mojado, wet, que es como el cuero que nosotros conocemos como el cuero acharolado. Botas cuadradas con taco cuadrado, elijan la que quieran, como quieran. A mí este modelo me pareció súper elegante y se vio muchísimo en el street style. Como que siempre que se habla de las tendencias y se estudia las tendencias en el mundo, están como las que fueron muy fuertes y un furor arriba de la pasarela y las que las influencers supieron adaptar muy bien para usar en la calle. Estas fueron las que cobraron muchísimo protagonismo en la calle. Siguiente. Y acá tenemos estas que para mí son un poquito más de época, que yo las elegí en un modelo que lanzó Parolo que a mí me encantó, que se llama la Puta Taz, y las elegí en color nude. Este sí es el clásico taco chupete y es una bota que tiene una reminiscencia de época y eso quiere decir que también va a perdurar en el tiempo siempre y cuando ese sea mi estilo y sea lo que a mí me guste. Entonces si mi estilo va por ahí, este puede ser un clásico para mi estilo personal. Siguiente. Y después tenemos la famosa botineta y la botineta es la diferencia que tiene entre una bota de caña media y una botineta es que desnuda el tobillo. Y estas botas, si yo uso un pantalón de corte midi, como yo les venía contando, seguramente se me vea un poquito el tobillo. Pero si estoy muy acostumbrada a usar pantalones un poquito más largos, estas botas seguramente sean una buena elección. No son botas que se van a usar con las piernas al descubiertas, sino que son perfectas para usar con pantalones. Y el modelo que lanzó Parolo me parece que tiene un taco muy práctico y muy cómodo para de verdad usarlas en la calle y no cansarte de caminar. Siguiente. Y si tuviera que de todas las botas de las que hablamos, las clásicas, las parisinas, las más utilitarias, las más pesadas, las más de boxeo, si tuviera que elegir una que es en la que hay que invertir porque va a arrasar temporada tras temporada, son las botas clásicas de taco y una punta que tal vez no hace falta que sea tan en punta, sino que puede ser un poquito más redondeada y la caña va a llegar hasta por debajo de la rodilla. Esas son las botas clásicas negras que van a ser un must-have de un guardarropa inteligente y clásico. Siguiente. Acá les puse algunas combinaciones con negro. Miren este tapado rosa, cómo funciona de repente esta idea que yo les dije de salir con el acolchado puesto, es el icono de lo que yo les estaba diciendo. Y en la siguiente filmina tenemos las combinaciones con blanco. Miren este vestido largo que es midi, que de repente yo lo puedo usar y al caminar se puede ver la altura de la bota, o de repente si lo uso para ir a un evento y me muevo o bailo, también se va a ver. Piensen que siempre está bueno entender que la ropa también la vamos a usar en movimiento y en qué momento y en qué contexto la vamos a usar. Y si queremos dejar como ese chiste y gracia que si de repente se mueve y se ve un poco, haya algo para descubrir. Siguiente. Entonces también 3 ejemplos para que entendamos cómo de repente entenderlas y leer las tendencias. En este caso, por ejemplo, aparecen todas tendencias en las que venimos hablando. Empezamos a ver una textura que tiene que ver con esto del acolchado que yo le veníamos hablando. De repente aparecen las cadenas, pero no aparecen en la cartera, aparecen en los anteojos. De repente aparece la chaqueta de cuero, pero en esta versión. Y van a ver que cuando uno empieza a entender las tendencias, las empieza a ver en todos lados todo el tiempo, porque son un discurso social que una tendencia se toma desde lo sociológico. Es algo que la gente adopta, no es algo que solo imponen las marcas. Entonces van a ver que cuando empiezan a entenderlas, las van a ver en todos lados. Siguiente. Acá también les puse, por ejemplo, ¿vieron cuando alguien ve una pasarela o un desfile de moda y decís de repente como, ¿quién se va a poner eso? No se lo va a poner nadie, es un delirio, tipo, no entiendo la moda porque hacen unas cosas exageradas que no entiende nadie y nadie se va a poner y eso quién lo compra. Y a mí me parece que lo que está bueno es entender qué puedo tomar de esas ideas. Entonces, por ejemplo,
en el look de la izquierda van a tener una parte de arriba, un saco que es súper puffy y eso es una tendencia. Van a tener una estampa que tiene que ver con el grunge. Van a tener un cuello exagerado que tiene que ver con esta tendencia de los cuellos sobredimensionados. Van a tener el corte a la cintura, van a tener un largo midi en la falda, tiene medias también. Entonces esas son las cosas que nosotros tal vez tendríamos que aprender a leer un poquito más de la moda, sin dejarnos solo impactar, sino entender la propuesta del diseñador, que tiene mucho significado y mucha connotación, que tal vez no es lo que uno entiende a simple vista o no es lo que uno se pondría. Después también en la cartera del medio está esta idea de lo utilitario, que tal vez es más fácil verlo en los zapatos o en las botas o en los borseos, pero de repente también puede ser un accesorio que yo cuelgue dentro de mi cartera y eso también cumple una función y responde a esta misma tendencia. Y en el look de las chicas tienen todos los zapatos de los que hablamos. Yo no hablé mucho de las estampas porque creo que en general solo hablé de las estampas que tienen más que ver con el cuadrillé porque siento que son las que más perduran en el tiempo, pero si queremos una estampa que sea esta temporada, sí va a ser el aseverado en diferentes tonos, pero en general lo que me pasa con las estampas es que no perduran tanto en el tiempo, entonces yo no las promuevo tanto. Después, por ejemplo, la chica del medio tiene esto del detalle corderito, la chica de la izquierda está vestida toda de cuero como se super usa y de repente tiene los tonos de la temporada, la de la derecha tiene la cartera con cadena. Entonces de repente empiezo a encontrar muchas ideas, todas en un mismo look o en una misma situación. Siguiente. Y por último les puse dos ejemplos más. Por ejemplo, la chica tiene la cartera cruzada, tiene toda la ropa de material de tejidos, tiene las botas que se usan esta temporada, que son estas botas de combate con el largo midi que permite que las botas se vean enteras, pero tal vez ella dejó ver un poquito las piernas y el largo que yo elija para mi falda depende 100% de mi gusto personal. Bueno, eso fue un poco mi aporte y mi resumen de las tendencias de invierno 2021, pensada desde una idea de comprar de la forma más inteligente posible y siempre entendiendo las tendencias para poder entender después cómo combinarlas y con qué cosas de mi guardarropa va a funcionar mejor, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero adquirir y qué es lo que ya tengo. Y a veces uno se equivoca un poco y termina comprando mucho de lo que ya tiene. Y trato de encontrar ese equilibrio entre lo que disfruto muchísimo y lo que realmente necesito. Así que espero que les haya sido de mucha utilidad todos estos consejos y cualquier cosa me pueden contactar por mi cuenta de Instagram que se las dejo acá.